Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Su caso estremeció a América Latina debido a la cantidad de víctimas, la crueldad de sus crímenes y el misterio que rodea su paradero actual. A continuación, te cuento su historia con la mayor cantidad de detalles disponibles. Nacimiento y primeros años. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Tolima, Colombia, en un contexto de violencia y desigualdad social. Era el séptimo de 13 hijos, de una madre que trabajaba como prostituta. Su padre, un miembro del Partido Liberal, murió antes de que Pedro naciera, asesinado durante un enfrentamiento en el periodo conocido como la violencia, un conflicto político armado en Colombia. La familia vivía en condiciones precarias, con muy pocos recursos. Pedro creció en un ambiente donde las necesidades básicas apenas eran satisfechas. Abuso y rechazo en el hogar. La relación de Pedro con su madre fue problemática desde el principio. Su madre pasaba largas horas trabajando y, según López, no mostraba afecto hacia él ni hacia sus hermanos. Era conocida por usar castigos físicos extremos para disciplinarlos. Pedro describió estos momentos como humillantes y dolorosos. A los 8 años, Pedro fue sorprendido tocando indebidamente a su hermana menor. Su madre, furiosa, lo expulsó de la casa. Este evento marcó el inicio de una vida errante en las calles, vida en las calles y abuso. Después de ser expulsado, Pedro se trasladó a Bogotá, donde se unió a otros niños sin hogar que vivían en las calles. López sobrevivía mendigando, robando y buscando refugio donde podía. Durante este tiempo, fue capturado por un hombre que lo violó brutalmente. Este evento traumático dejó una profunda marca en su psique y, según sus propias palabras, influyó en su futura conducta violenta. Pedro comenzó a desconfiar de los adultos y desarrolló una actitud agresiva y resentida hacia la sociedad. Rescate fallido. A los 12 años, un hombre mayor lo encontró en las calles y lo llevó a su hogar. Este benefactor lo inscribió en una escuela para huérfanos, con la esperanza de darle una segunda oportunidad en la vida. Durante un tiempo, Pedro mostró interés en la educación y parecía adaptarse a este entorno estructurado. Sin embargo, tras ser presuntamente abusado por un maestro en la escuela, Pedro huyó nuevamente. Este evento reforzó su desconfianza hacia las figuras de autoridad y lo devolvió a las calles, adolescencia y primeras conductas delictivas. Durante su adolescencia, Pedro comenzó a involucrarse en pequeños robos y otros delitos menores. Viajaba entre ciudades, sobreviviendo gracias a su ingenio y a menudo engañando a las personas para obtener dinero o comida. Según sus declaraciones posteriores, comenzó a desarrollar un profundo odio hacia las mujeres, en gran parte debido a su relación conflictiva con su madre y a las experiencias traumáticas de abuso. Impacto psicológico de su infancia. La infancia de Pedro Alonso López estuvo marcada por la falta de amor y cuidado por parte de su madre. Contribuyó a que desarrollara una personalidad antisocial. El abuso sexual sufrido tanto en las calles como en la escuela fue un factor clave en la formación de su perfil como asesino en serie. El rechazo y la humillación constantes lo llevaron a construir una narrativa de venganza contra la sociedad, especialmente hacia las figuras femeninas. La infancia de Pedro Alonso López fue marcada por una combinación de pobreza extrema, abuso y negligencia, lo que sentó las bases de una personalidad profundamente perturbada. A continuación, te detallo cómo fue su vida durante esos años cruciales. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, cometió una cantidad impactante de crímenes, centrados principalmente en la violación y asesinato de niñas vulnerables en comunidades rurales de Colombia, Ecuador y Perú. Aunque sus crímenes siguieron un patrón similar, algunos destacan por su magnitud, impacto o las circunstancias que rodearon su descubrimiento. Aquí te detallo sus crímenes más notorios. El asesinato sistemático de niñas en Ecuador
Periodo: final de la década de 1970 hasta 1980. Método: López atraía a las niñas ofreciéndoles regalos, dulces o prometiéndoles ayuda. Después las llevaba a lugares aislados donde las violaba y estrangulaba. Fosas comunes: durante su confesión, llevó a las autoridades a varias ubicaciones en Ecuador, donde había enterrado a sus víctimas. En total, se descubrieron los cuerpos de 50 y 3 niñas en fosas comunes, lo que corroboró su confesión de haber matado a más de 110 niñas en este país. Masacre de niñas indígenas en Perú: inicio de su ola de crímenes. López comenzó su carrera como asesino en Perú, donde se enfocó en niñas indígenas que vivían en comunidades pobres y apartadas. Captura y liberación. Fue capturado por una comunidad indígena que lo descubrió en pleno acto de secuestro. Planeaban ejecutarlo, pero un misionero estadounidense intervino y pidió que lo entregaran a la policía. Sorprendentemente, las autoridades lo liberaron, permitiéndole continuar con su ola de crímenes. Número estimado de víctimas. López confesó haber asesinado a más de 100 niñas peruanas durante este periodo. Los asesinatos en Colombia. Regreso a su país natal. En Colombia, López continuó atacando a niñas de comunidades vulnerables. Modus operandi. Su método era el mismo: ganarse la confianza de las niñas y llevarlas a lugares apartados. Su elección de víctimas se basaba en la vulnerabilidad y la falta de supervisión por parte de los adultos. Número estimado de víctimas. Se le atribuyen al menos 100 asesinatos en Colombia, aunque nunca se descubrieron todas las fosas debido a la falta de recursos y coordinación en la época. La confesión en Ambato, Ecuador, 1980. Intento de secuestro. López fue capturado en Ambato cuando intentaba secuestrar a una niña en un mercado. Confesión: durante los interrogatorios, confesó haber asesinado a más de 300 niñas. En total, 110 en Ecuador, 100 en Colombia y 100 en Perú. Colaboración con la policía. Llevó a las autoridades a los lugares donde había enterrado a muchas de sus víctimas, desenterrando decenas de cuerpos y confirmando su patrón de crímenes. Impacto. Este caso conmocionó a la nación ecuatoriana, que quedó horrorizada por la magnitud de sus crímenes. Sus declaraciones escalofriantes sobre las víctimas. Su misión. López declaró que su motivación para asesinar era encontrar placer en el sufrimiento de sus víctimas. En una entrevista, afirmó que su instinto asesino surgió después de sufrir abusos en su infancia y juventud. Cálculo frío. Mostraba una actitud despreocupada al hablar de los crímenes, describiendo a sus víctimas como dulces regalos y al asesinato como un acto natural. El horror de las fosas comunes. En Ecuador, las autoridades desenterraron decenas de cuerpos en las fosas que López les indicó. Las imágenes de estos hallazgos, con huesos y ropa infantil, aparecieron en los medios, causando indignación y dolor en la sociedad. Estos descubrimientos no solo confirmaron la veracidad de sus confesiones, sino que también evidenciaron la magnitud de su crueldad. Impacto y legado de sus crímenes. Terror regional. La magnitud de sus crímenes convirtió a Pedro Alonso López en una figura temida en toda la región andina. Su caso es uno de los más escalofriantes en la historia de los asesinos en serie. Lecciones para el sistema legal. Sus crímenes evidenciaron fallas graves en los sistemas judiciales y de seguridad de Colombia, Ecuador y Perú, donde la falta de cooperación permitió que López operara durante años. El monstruo que la sociedad ignoró, Pedro Alonso López, no se convirtió en un asesino de la noche a la mañana. Su transformación fue el resultado de un entorno lleno de pobreza, abuso y negligencia, combinado con un sistema que falló en protegerlo a él y a sus futuras víctimas. Aunque estos factores no justifican sus acciones, explican cómo alguien puede desarrollar una mentalidad tan perturbadora. Su caso es un llamado de atención sobre la importancia de abordar los problemas sociales y psicológicos desde una etapa temprana para evitar tragedias similares
Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que falleciesen, pero él no. Sé que sigue ahí, en alguna parte,